Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Viván, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones para la gloria de Dios. El Señor es maravilloso, que nos da la palabra todos los días. El Señor nos está hablando muy fuerte en este libro de Primera de Juan. Te invito a entrar al canal y profundizar más, de verdad, porque el Señor nos está hablando mucho esos días. Mira, ayer nos dijo que si tenemos comunión con Él, no podemos andar en pecado, no podemos practicar el pecado porque nuestro Dios es luz. Las tinieblas no tienen nada que ver con Él, no, ni un poquito, no hay nada de tinieblas con Él. Tenemos que andar en santidad. Y el Señor nos dijo ayer, no podemos reclamar la salvación practicando el pecado. No van juntos, no se puede servir a dos señores. O estás sirviendo al pecado o estás en la luz como nuestro Señor. Él es luz. Vamos a pasar hoy al libro de Primera de Juan 1, vamos a meditar el 7, del 7 al 10. Vamos a acabar este capítulo 1. Recuerda, Primera de Juan 1, del 7 al 10. Dice así la palabra de Dios, leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta, verdad? Este versículo 7, decirte, mi querido amigo, que lo tenemos en el canal más profundizado. Te invito a entrar al canal para ir a verlo porque lo meditamos entero. Solo el versículo 7. Vale, vamos a pasar al versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, amén, si entendemos que tenemos pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo 9 también lo hemos profundizado, lo hemos meditado solo este versículo. Te invito también a entrar al canal y buscar a nombre de Evangelista Fausta Viván, o sea, y vas a ver ahí las meditaciones estas que te estoy diciendo. Puedes entrar en YouTube, en Instagram, en TikTok, también tenemos también en Facebook. Vale, vamos a pasar al versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y tú y yo no queremos hacer esto, ¿verdad? Y su palabra no está en nosotros. No, le estamos haciendo mentiroso a Dios, porque Dios es la verdad. Y si tú y yo decimos, no es verdad lo que dice la palabra, la verdad no habita en nosotros. Dios no está en nosotros. Bien, el tema lo hemos llamado el pecado. Más claro no podía ser, ¿verdad? Mira, el versículo, vamos a ir ahora a meditar versículo por versículo. El versículo 7 nos quiere decir, mira, si afirmamos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con el Padre, andaremos en la luz al mismo tiempo, la cual es la esfera de su andar. Aquí también, mi querido amigo, nos dice que todo esto pasa cuando ponemos nuestra fe en la cruz y Jesucristo, ¿vale? Cuando ponemos nuestra fe en Cristo y la cruz. Esta sangre que fue derramada por Jesucristo es la que nos limpia constantemente. ¿Por qué? Porque tenemos la fe, los ojos puestos en Él. Él es el consumador de la fe, ¿verdad? Este es el versículo 7. Como te he dicho, entra al canal y profundiza más, porque lo tenemos solo. Versículo 8, ¿vale? Si decimos que no tenemos pecado. Hay mucha gente que tú le preguntas, no, yo soy muy bueno, yo he hecho buenas obras, yo hago buen tal, yo soy tal, y te habla mucho de Él, y te se olvida de algo que te voy a leer ahora mismo aquí. Mira, aquí se refiere a la naturaleza pecaminosa. No se trata de las obras malas que haces, sino la naturaleza que hay dentro de ti. Si decimos que no la tenemos, nos engañamos a nosotros mismos. Aquí no se refiere, mi querido amigo, a toda la verdad respecto a los creyentes, sino más bien que la verdad no mora en la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza que nos dieron nuestros padres, Adán y Eva, habita en nosotros y luego dentro de ti brota una concupiscencia, o sea, ya es la naturaleza tuya que te impulsa a hacer el mal. Entonces, ¿qué significa esto? Estás ayudando a los demás, pero egoístamente. Hay un egoísmo ahí. Dices, no soy egoísta,
pero yo solo quiero ayudar y hago obras de caridad. Pero ya siempre hay algo detrás, siempre hay algo detrás. Si analizamos muy bien las personas que ayudan sin que Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, todo el bien que hacemos es egoísta, tiene algo detrás, tiene un propósito. Bien, mira, entonces ya vemos aquí que es la naturaleza que vive en nosotros. Tú puedes hacer obras buenas, pero hay una naturaleza dentro de ti que heredaste de tus padres Adán y Eva, que yo heredé de mis padres Adán y Eva, que solo puede ser limpiada con la sangre de Cristo. ¿Pero cuándo? Cuando tenemos nuestra fe puesta en Cristo y en esta obra maravillosa que Él hizo en la cruz. Mira, Juan emplea el sustantivo pecado y no el verbo, para reclamar el pecado como principio en la naturaleza humana. ¿Te das cuenta? Todos los humanos, todos. El punto 1 aquí, tal vez Juan contradice a los que afirman que el pecado no existe como principio, ¿verdad? O poder en la naturaleza humana. Hay gente que dice así, ¿verdad? Yo los he escuchado mucho. O a los que sostienen que sus malas acciones no son en realidad pecado. Hay otros. Esto no está bien lo que haces. No, yo lo estoy haciendo bien. Y R que en sus 13, ¿verdad? Hoy esa herejía se manifiesta entre los que niegan la realidad del pecado e interpretan el mal en términos de causas deterministas. ¿Qué significa? Psicológicos o sociales. No, es que yo he crecido en mal entorno. Es que yo tengo problemas de la cabeza, y la gente lo justifica. Esto no vale. Pecado es pecado. Pecado es pecado, ¿verdad? Mira, Romanos 6:1 dice, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos, verdad? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Verdad? Versículo 7. Voy a leerte ahora el capítulo 7, 9. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Pero escucha lo que pasó aquí. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, dijo, wow. ¿Por qué? Porque el mandamiento nos revela el pecado que hay en nosotros. Pero si tú y yo no conocemos los mandamientos de Dios, ¿cómo vamos a saber que estamos pecando? ¿Cómo lo vamos a saber? Perdóname, ¿verdad? Mira lo que dice aquí el versículo 10. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque me di cuenta de lo que estaba haciendo. Y yo dije, madre mía, estoy muerta. Estoy muerta. Porque hay una naturaleza en mí que me está trayendo a la muerte. El pecado es muerte, es separación de Dios. Entonces, esto es lo que le pasó aquí al apóstol Pablo. Versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, ¿verdad? Me engañó el pecado, porque estaba ciego, como dijo ayer la palabra de Dios, que el diablo ciega el entendimiento, ciega para que tú no sepas que estás haciendo mal y crees que estás haciendo bien. Pero cuando viene el mandamiento dices, wow, ¿qué pasó aquí? Pues sí, estoy haciendo mal, ¿verdad? Vamos a pasar a la parte 2. Mira, los creyentes deben estar conscientes, mi querido amigo, conscientes de que la naturaleza pecaminosa es una constante amenaza en su vida y que siempre deben darle muerte a los malos hábitos por el Espíritu Santo que vive en ellos. Hay que matar. Tiene que morir Fausta todos los días y Cristo resucitar. Tienes que morir tú todos los días y Cristo resucitar. Tiene que ser todos los días, no solo una parte. Mira lo que dice aquí en Romanos 8:13, nos lo dice. Mira, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, rogándole al Señor, Señor, yo no puedo. Soy débil en esto, mi carácter sigue saliendo fuerte. Sigo murmurando, sigo insultando, sigo teniendo malos pensamientos. Porque esto es la naturaleza dentro de ti. Muchas veces no tienes que ir a la calle. Es en tu propia casa y el diablo te está bombardeando. Entonces, esta naturaleza está ahí. Te invito también a leer el libro de Gálatas 5, del 16 al 25, y ahí vas a ver la naturaleza, o sea, la obra de la carne
todo lo que esta naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva, está en la humanidad, todos los humanos lo tienen. Cristo es el único que lo limpia. Y luego vas a ver las obras del Espíritu, o sea, la obra del Espíritu Santo, lo que hace en ti cuando hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo, ¿vale? Vamos a pasar al versículo 9, te lo voy a leer rápido, pero te invito a entrar y profundizar más. Mira, corresponde a las acciones del pecado. Fuera lo que sea, mi querido amigo, el pecador ha de creer. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, tenemos que creer, mi querido amigo, ¿verdad? Y luego el santo sea, nosotros tenemos que confesar. Sabéis que somos santificados porque Cristo nos justificó, ¿verdad? Dios nos hace santos. Quiere que seamos santos como Él es santo. Por eso tenemos que confesar y arrepentirnos. Y el Señor, mi querido amigo, nuestro Dios, siempre será fiel a su propia naturaleza y promesas de perdonar al pecador arrepentido. Cuando nos arrepentimos nos limpia. Mira, nos limpia de todas y no algunas iniquidades, sino todas. Porque el pecado fue remitido, cancelado y quitado cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Y cuando Él murió en la cruz, ¿verdad? Él murió y satisfaciendo, mi querido amigo, así las demandas santas de la ley de Dios que los hombres habíamos quebrantado. Esa naturaleza nos hace quebrantar, nos hace estar en transgresión contra Dios. Y Cristo lo que hizo es librarnos de todo esto. Te invito a entrar al canal, como te he dicho antes, para profundizar un poco más en ese versículo 9. Te voy a leer el versículo 10. Juan denuncia, mi querido amigo, las afirmaciones de los que creen en la perfección sin pecado en esta vida, ¿verdad? Él retrocede al versículo 9, al referirse a los cristianos que afirmaban que no tenían la naturaleza pecaminosa. Hay gente que piensa así, ¿verdad? La persona que hace tal afirmación hace de Dios un mentiroso, ¿verdad? Fuerte. Porque la palabra dice lo contrario. La palabra no dice eso. La palabra dice lo contrario. Mi querido amigo, si tenemos un buen entendimiento de la palabra, vamos a entender que la palabra dice lo contrario y luego te lo voy a leer abajo. También entenderemos bien que la perfección no está en nosotros actualmente. Y no la tendremos hasta que suene la trompeta, cuando la iglesia sea arrebatada, ¿verdad? Ahí vamos a llegar a la perfección. Pero ahora tenemos defectos, errores, tenemos virtudes y tenemos un mogollón de errores. Bueno, vuestra hermana que os está dando aquí la palabra, no te vas ni a creer todo lo que tengo que arrepentirme, pero creo que cada segundo, mi querido amigo. Tengo que hacer morir a mi viejo yo cada segundo, porque si no, Fausta resucita y Cristo pasa al segundo plano. Y esto yo no lo quiero, espero que tú tampoco. Mira, como ya te dije, si decimos que no hemos pecado, los que afirman, mi querido amigo, que nunca han pecado y que por eso no necesitan la eficacia salvadora de la muerte de Cristo, hacen pasar por mentiroso a Dios. Porque Romanos 3:23 nos habla claro, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No digas yo no he pecado, tú y yo hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos esta verdad salvadora que es Jesucristo. Necesitamos poner nuestra fe en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Y si tú todavía no le has recibido, y te invito a recibirle como tu Señor y Salvador, ¿cómo lo haces? Arrepiéntete. Dile, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Perdona mis deudas, perdóname porque no sabía todo esto que estoy escuchando ahora. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Ven a vivir en mi corazón a través de tu Espíritu y guíame por el camino de la verdad. Pídele también que te apunte en el libro de la vida, que te lave de todo pecado y toda iniquidad, porque ha dicho hoy que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que dile al Señor, límpiame de toda esta maldad que heredé de mis ancestros, o sea, de mis padres Adán y Eva. No quiero esta naturaleza pecaminosa en mi vida.
quiero vivir solo para ti. Y el Espíritu Santo va a empezar a obrar en ti. Vete leyendo la palabra de Dios, empieza el libro de Juan y vas a ver la obra maravillosa del Espíritu Santo y el Señor te va a guiar a una iglesia y ahí te van a enseñar a conocerlo más. Que Dios te bendiga muchísimo. Esta es la palabra maravillosa que el Señor ha puesto a mi corazón para compartir contigo. Espero que la pongas en práctica. Y si tú ya te has apartado del camino de Dios, el Señor dice que si confiesas, Él es fiel y justo para perdonarte. Confiesa hoy, arrepiéntete y vuelve al camino como hizo el hijo pródigo. Que Dios te bendiga muchísimo y si Dios quiere nos vemos mañana. Hasta luego.